Hola. Hola, Sigamos. Ahora vamos a ver las proposiciones de Mobiliari Miller, pero con impuestos. Y esto fue el año 56, el año 63, incluyen el efecto de los impuestos. En particular, algo muy importante, que se llama el ahorro tributario, el beneficio tributario. ¿Qué significa eso? Que en Chile y en la gran mayoría de los países, los intereses de los créditos se permiten rebajarlos de la base tributaria. Los gastos financieros son tan gastos como los gastos en remuneraciones, en compra de materias primas, costos de arriendo, se pueden reducir, se pueden descontar a la hora de calcular el impuesto a la renta. Entonces, no estoy compartiendo, tienes razón, gracias, muchas gracias. Compartir pantalla, gracias Marisabel. Compartir, ocultar, ahí está. Que decía que el año 63, las proposiciones sin impuestos del año 58 ahora se complejizan incorporando el efecto de los impuestos. El efecto más importante es el que dice relación con el beneficio tributario o ahorro tributario. ¿En qué consiste? Que los intereses o gastos financieros se pueden deducir de la base tributaria, o sea, permiten pagar menos impuestos. Eso se llama ahorro tributario de los intereses. Entonces, en la medida ahora que hay impuestos y que las empresas se endeudan, mientras más se endeuden, van a tener un mayor beneficio tributario. ¿Por qué? Porque va a ser más aquella cantidad de impuestos que no se van a pagar, ¿sí? El beneficio, el ahorro, el subsidio, por decir así, del fisco va a ser mayor. Entonces, ahora sí que importa la estructura financiera. ¿Por qué? Porque mientras más deuda haya, va a haber un mayor beneficio tributario. Beneficio que cuando no había impuestos no existía, obviamente. Entonces, ahora, ¿cómo queda M&M1? Antes decía BL igual BU, ahora dice BL igual BU más algo. ¿Qué es ese algo? Más el valor presente de este ahorro de impuestos o beneficio tributario, valor presente, ¿cierto? Ahora, cuando la deuda es perpetua, que es lo que asume siempre Modigliani Miller, por lo tanto, ¿qué significa que sea deuda perpetua? Ya lo dije antes, significa que no se paga el capital, ¿sí? Deuda perpetua significa que solo se pagan los intereses, ¿cierto? Intereses, o sea, el capital no se amortiza nunca. Por eso se llama deuda perpetua. O sea, el capital no se amortiza nunca, solo se pagan los intereses. Año a año pagamos la cuota de intereses, pero no amortizamos el capital. Ya. Cuando eso ocurre, entonces es fácil demostrar que el valor presente de los intereses de una deuda perpetua será igual a la deuda multiplicada por la tasa de impuesto. Por lo que queda que BL igual BU más D por T sub C. Claramente, ahora BL es mayor que BU. O sea, que ahora sí que importa la estructura financiera. Mientras más deuda tenga la compañía, más vale, es más valiosa. ¿Por qué? Porque hay mayor valor presente de los beneficios tributarios. En fórmulas, y ahora
por acá viene un poco la confusión del ejercicio número 4 que estábamos viendo, o el 3, que ahora VU será igual a ROP, pero ahora aparece por 1 menos T sub C, partido por ρ, ¿cierto? Antes T sub C era igual a 0, por eso era ROP partido por ρ. Ahora es ROP por 1 menos T sub C partido por ρ. Si ese es VU, VL lo obtengo a partir de VU, sumándole el producto de D por T sub C. Recuerden que este es el valor presente del beneficio tributario de la deuda. Una segunda manera muy útil de escribir VL es ROP después de impuesto, o sea, ROP por 1 menos T sub C, partido por la tasa WACC, por el Working Average Cost of Capital. Proposición 2. Antes decía que K sub E era ρ más ρ menos RF por D partido por P. Ahora queda igual, lo único que se le agrega el término 1 menos T sub C. Antes T sub C era 0, por eso que no aparecía este término. Ahora sí aparece. Y el enunciado es exactamente el mismo. Cuando la empresa se endeuda, los accionistas están corriendo mayor riesgo, por lo tanto, le exigen un retorno mayor que el que le exigían a la empresa desapalancada. O sea, K sub E tiene un piso que es ρ más algo. ¿Cuál es ese algo? Es la prima de riesgo, ρ menos la tasa libre de riesgo, por el leverage, por deuda partido por patrimonio, pero amortiguado por el factor 1 menos T sub C. ¿De dónde sale este factor 1 menos T sub C? Del beneficio tributario de los intereses. Esta fórmula es muy útil. En algunos ejercicios van a ocuparla, que dice que el patrimonio es igual a ROP menos intereses después de impuesto partido por K sub E. ¿Qué son los intereses? Es la deuda por la tasa de interés, ¿no es cierto? Pero como el K sub D es igual a RF, deuda por la tasa libre de riesgo. Insisto, esta es una fórmula útil ya que permite calcular el patrimonio directamente a partir del resultado operacional, ¿sí? Porque también el patrimonio, como lo obteníamos antes me refiero sin impuesto, al activo le restábamos la deuda. Por ambos caminos tenemos que llegar al mismo resultado, ¿cierto? Calculando primero el activo, restándole la deuda, primer camino. Segundo camino directo, ROP menos intereses por 1 menos T sub C partido por KE. Vamos a hacer ejercicio. Proposición número 3. ¿Se acuerdan que antes decía que el costo de capital WACC era constante? ¿Se acuerdan de eso? Sin impuesto. Ahora resulta lo siguiente, que la WACC es esta expresión, ¿cierto? La WACC ahora tiene el factor 1 menos T sub C. Observen que en la primera parte de la clase sin impuesto, la WACC no tenía ese factor porque T sub C era 0. Ahí está. WACC era igual a ρ, pero era K sub D por D partido por D más P. No estaba multiplicado por 1 menos T sub C. Ahora apareció por 1 menos T sub C. ¿Por qué? Porque antes T sub C era 0. ¿Sí? Ahora ya T sub C no es 0. Y ahí está. Ahí está la WACC. Entonces, BL es D más P. ¿Sí? BL es D más P. Y Modigliani y Miller demuestran, reemplazando ρ por su expresión, se puede demostrar entonces que la WACC es igual a ρ por 1 menos T sub C por D partido por BL. Se puede demostrar.
Y esto es muy importante porque está diciendo que el costo de capital, en la medida que la empresa se va endeudando más, va aumentando esto va aumentando este producto, entonces voy a multiplicar ρ por un número que va disminuyendo, ¿cierto? Porque si esta resta va aumentando, 1 menos este sustraendo, como se dice, si el sustraendo va aumentando, la diferencia se va haciendo más chica, ¿cierto? Y ρ, la WACC, cada vez se irá pareciendo más a ρ. En otras palabras, cuando la empresa aumenta su endeudamiento, la WACC empieza a decaer, ¿sí? Cuando la deuda es cero, es igual a ρ. Cuando la deuda va aumentando, va siendo menor que ρ. Va disminuyendo la WACC. Y eso sí que es bastante contraintuitivo. Mientras más se endeuda la empresa, más barato le cuesta el capital, el dinero. ¿Y eso por qué será? Porque mientras más deuda tiene, ya lo expliqué, sin impuestos, le sale más barato endeudarse. ¿Por qué? Porque va a tener más deuda y la deuda tiene el beneficio tributario, ¿sí? Entonces, esos son flujos para la compañía. O sea, en otras palabras, endeudarse cada vez le va a salir más barato. En un mundo con impuestos, pero hay un gran agregado, pero sin costos de quiebra, el valor de la empresa aumenta en relación directa con su endeudamiento. Visto de otra manera, la contracara de esto es que como contrapartida, su costo de capital WACC va a disminuir, ¿no es cierto?, inversamente con su nivel de apalancamiento. Ahí está el gráfico. Gráfico de retorno versus endeudamiento o leverage. Cuando no hay deuda, o sea, el costo de la deuda es igual a la tasa libre de riesgo, la empresa tiene una rentabilidad exigida por los accionistas igual a ρ. Por una parte, el CAE va a aumentar en proporción al leverage. Ahí está la fórmula, es una recta, ¿cierto? Que aumenta directamente proporcional con el endeudamiento. En cambio, la WACC es ρ por paréntesis 1 menos T sub C partido por D partido por BL. Este término D partido por BL va a ir aumentando hacia la derecha. Por lo tanto, voy a estar restando 1 menos un número más grande. Por lo tanto, este número se va a ir achicando. Y al multiplicar, partió en ρ y se va disminuyendo. ρ medios, ρ partido por 3, partido por 4, partido por 5, etc. ¿Sí? En el extremo, cuando la deuda es infinita, la WACC es igual a ρ. Y ahí están todas las fórmulas de Modigliani y Miller ahora con impuestos. Vamos a los ejercicios para que nos vaya quedando más claro esto. Si hay alguna duda, por favor. Y ahora sí que vamos a hacer el ejercicio número 3. Supongo que ese es el que parte, ¿no? Ejercicio 3, sí. Pero voy a hacer acá... A ver, esto lo voy a cerrar. Voy a cerrar acá. Ah, era el control. Ya. Voy a deshacer un cambio que hice acá. BU decía que era RAI, esto decía que después me enredé yo, era RAI multiplicado, ahora hay impuesto 1 menos
C, claro. Partido por RO. Eso es lo que decía. Y ahí está bien. Ya. Entonces teníamos una empresa que primero es desapalancada, que tiene los 150.000, tiene los 700, los 40.000 de RAI, su RO es del 17%, hay 150.000 acciones, la tasa de interés, están todos los datos ahí. ¿Cómo calculo el BU? Directamente. RAI, 40.000 después de impuestos, multiplicado por 1 menos 0,15, y eso partido por RO, por 0,17. ¿Cuánto me dio? 200.000. B. Calcule el valor de la empresa con deuda, BL. Si yo tengo BU y le agrego el producto de la deuda por la tasa de impuesto, tengo el valor de BL. Ese es M&M 1 con impuesto. 200.000 más el producto de la deuda, 50.000, por la tasa de impuesto me da 207.500. Entonces, observen lo siguiente. La empresa desapalancada tenía un activo igual al patrimonio de 200.000. La empresa apalancada tiene un activo que ahora es mayor. Dado que hay impuestos, la empresa apalancada vale más que la empresa desapalancada, y la diferencia está dada en el valor presente del beneficio tributario, o sea, D por T sub C, o sea, 7.500. Ahí está el nuevo activo, el nuevo valor de la firma. Como la deuda son 50.000, que es un dato, yo por diferencia puedo obtener el patrimonio. Conclusión, el activo se incrementó y el patrimonio se achicó. ¿Por qué? Porque aquella proporción del activo, una proporción del activo fue reemplazada por deuda. ¿Cuánto? Fíjense que un 24,1% ahora es deuda. Antes el patrimonio era un 100%, ahora el patrimonio se redujo porcentualmente a un 75, a un 76%. ¿Sí? Disminuyó tanto en valor absoluto como en valor porcentual respecto del activo. ¿Cuál es el leverage? No, eso es otra cosa, ya lo voy a ver ya, ese 16. Ya. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Me alegro. Sigamos. Estamos en el Excel, en el ejercicio 3 con impuestos del Excel. Letra C. Para la empresa con deuda, calcule el costo del patrimonio K sub E. Para la empresa con deuda, calcule el costo del patrimonio K sub E. O sea, ¿cuál es el retorno exigido por los accionistas? Tengo dos maneras de verlo. Uno, aplicando M+2 con impuesto, que dice que K sub E es igual a RO más RO menos RF por 1 menos T sub C multiplicado por deuda partido por patrimonio. La deuda la tengo ahí, el patrimonio lo tengo acá. Por lo tanto, aplico MN con impuestos número 2 y me da un 20,2381. ¿De qué otra manera puedo calcular el retorno sobre el patrimonio? El retorno sobre el patrimonio es el ROE, ¿sí? El K sub E es la tasa de retorno que le exigen los accionistas a la empresa con deuda ahora. ¿Cómo lo calculo? Lo calculo como el RAI menos los intereses. Ahí está, RAI menos intereses en el numerador.
después de impuesto por 1 menos T sub C, y eso lo divido por E20. Y E20 es El patrimonio contable. patrimonio. Por el patrimonio. ¿Cuánto me dio? 20,2381. Me da igual. Letra D. Para la empresa con deuda, calcule el costo de capital WACC. El WACC, si ya tengo el costo de la deuda, ¿cuánto es el costo de la deuda? 5%. ¿Sí? Entonces ya sé que este costo es un 5% y que el retorno del patrimonio que exigen los accionistas es un 20,38. Por lo tanto, aplico directamente la definición de WACC. La voy a hacer acá. Digo, más deuda partido por activo multiplicado por el costo de la deuda, y eso multiplicado por 1 menos la tasa de impuesto, más el patrimonio partido por deuda más patrimonio, y eso lo multiplico por el retorno que exigen los accionistas por el ROE, que es lo mismo. ¿Cuánto me dio? 16,38, lo mismo que está escrito ahí. ¿De qué otra manera lo puedo obtener? Me acuerdo que WACC es igual a RO, dije que era una fórmula bastante útil, RO multiplicado por paréntesis 1 menos la deuda partido por el activo, partido por el BL. ¿Y el BL cuánto es? 207.500. Ahí está, partido por BL. Y eso por paréntesis 1 menos la tasa de impuesto, espero no equivocarme. ¿Cuánto me da? Sí, me equivoqué. 13, ¿por qué no me dio igual? Debería darme, a ver. M&M dice WACC igual RO por 1 menos... Ah, no es 1 menos TC, es por TC nomás. Me equivoqué en la fórmula. Es por TC. Ahí está mal el 1 menos. Es multiplicado por TC. ¿Sí? Ahí sí. Ahí me dio igual. Con las dos fórmulas llego al mismo resultado. ¿Se entiende? ¿Duda? ¿Pregunta? No hay. Letra E. Compruebe que lo que sacamos acá, que este BL, que lo sacamos por diferencia, ¿no es cierto? Restamos el valor, lo sacamos aplicando M&M1. Compruébelo directamente el BL con la fórmula de M&M1. ROP, ¿cuánto es? El ROP son 40.000 después de impuesto por 1 menos 0,15 partido por la WACC. Y la WACC la habíamos calculado 16,38. ¿Cuánto me da? Me da 207.500. Lo mismo que sacamos por M&M1 cuando le sumamos el beneficio tributario de la deuda. ¿No es cierto? Y llegamos entonces a los mismos 207.500. ¿Preguntas? No, Muy profe. callados, Todo bien por acá. muy callados, muy callados, muy callados, muy callados. Ejercicio 4. LMT está en etapa de madurez
Veámoslo rápidamente. Sin crecimiento. Como no tiene crecimiento, no es necesario retener utilidades, por lo tanto, toda la utilidad se va a dividendos y muestra el siguiente estado de resultados, el que está ahí. Se conoce el retorno esperado del mercado. La tasa esperada de rentabilidad del IPSA es un 12%. La tasa de impuestos es el 30%. KD igual RF, 8%. Beta L, beta apalancado, 1,5. 1,5. Perfecto. Determine el costo del capital accionario KE y la WACC de esta empresa que se llama LMT. El KE es aplicación directa de KPM, vale decir, tasa libre de riesgo, 8%, más beta L por diferencia entre RM y RF, ¿cierto? Y eso me da 14%. Ahí está. La WACC. ¿Cómo calculo la WACC? La WACC necesito saber qué porcentaje del activo está financiada por deuda. No me dan ese dato y tampoco sé qué porcentaje del activo está financiado por el patrimonio. Entonces, lo primero que tengo que darme cuenta es que no tengo el monto de la deuda, no me lo dan. Pero sí me dicen cuánto se paga en intereses. 192. Y sí me dicen cuál es el costo de la deuda. Por lo tanto, si yo divido 192 partido por 0,08, me da el monto de la deuda, 2.400. Comprobación, si los 2.400 lo multiplico por 0,08, me tiene que dar el gasto financiero de 192. Entonces, muy importante ya saber cuánto es la deuda. Conozco la deuda. ¿Cómo podría saber cuánto es el patrimonio? Para eso dispongo de la fórmula que les dije que era muy útil: patrimonio igual ROP menos intereses después de impuestos partido por K sub E. Tengo K sub E, tengo los intereses, 192, la deuda ya la calculé, tengo el RAI, ahí está, 792. A 792 yo le voy a restar entonces los intereses, ¿cierto? 792 menos 192 da 600. 600 después de impuesto, 600 por 1 menos 0,3, 600 por 0,6, 6 por 6 serán 360 en el numerador, y en el denominador voy a dividir por K sub E, por 0,14. Si dividen 600 por 0,14, les tiene que dar 3.000. Y ese es el valor del patrimonio. Tengo el patrimonio, tengo la deuda, por lo tanto ya conozco las proporciones deuda partido por activo y patrimonio partido por activo. Con eso puedo calcular la WACC. ¿Cierto? Antes, dado que tengo la deuda y el patrimonio, yo los sumo y tengo el valor del activo. Y con eso puedo calcular el valor de la WACC. ¿Cuánto da la WACC? 10,27. Letra B. ¿Cuál es el valor de la firma BL?
y su leverage actual. El BL ya lo calculamos, ya, pues 5.400, estaba ahí. ¿Cuál es su leverage deuda partido por patrimonio? La deuda son 2.400, el patrimonio son 3.000, divido y me da un leverage de 0,8. Esta empresa, entonces, tiene un leverage de 0,8, tiene un activo de 5.400, tiene una deuda de 2.400, su patrimonio es la diferencia de 3.000, ¿cierto? Por lo tanto, esta empresa tiene una estructura financiera 44%, 44,4%, 44,44% de deuda, 55,56% de patrimonio, ¿cierto? Ya. Su leverage ya, esto es después. Quedémonos con antes. Estamos todavía en el antes, hoy. ¿Qué dice después del enunciado? Si LMT aumenta su apalancamiento, ¿cuál es el valor ahora BL, el nuevo BL? ¿Sí? Hoy el BL son 5.400. ¿Qué va a hacer esta empresa? Dice que su leverage va a crecer a 1. Hoy día, ¿cuánto es el leverage? 0,8 0,8. ¿A cuánto va a crecer? a 1. ¿Se va a desendeudar o se va a endeudar más? Se va a endeudar más. Claro. Si antes este era 0,8 y abajo, ¿cuánto había abajo? Antes por cada 0,8 de deuda, ¿cuánto había de patrimonio? 1, porque el leverage antes era 0,8 partido por 1, 0,8. ¿Sí? Por lo tanto, antiguamente, esta empresa tenía un leverage, este partido por este, ¿no es cierto?, de 0,8. O si lo quieres ver respecto al activo, era este partido por este, tenía un 80%, ¿qué estoy diciendo? 0,8 ¿qué estoy haciendo ahí? Eh, 0,81 y esto es 1,8. Me equivoqué. Más esto, más 0,8, más el patrimonio, 1,8. Ahí sí. Ya. O bien lo expreso en los montos, o bien lo expreso como proporciones, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esta empresa? Se va a apalancar más. Se va a ir de 0,8 a 1, se va a ir a 1, 1 a 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, esta empresa va a tener ahora deuda partido por activo de un 50%. Y la diferencia es patrimonio partido por activo, que también es un 50%. Se va de 44,56, se va a 50,50. Obviamente que se está endeudando más. Su estructura financiera ahora se está apalancando más. Entonces me piden ahora calcular en la letra C cuánto es el BL nuevo. Y ahora tenemos que aplicar lo que aprendimos de Hamada. Esta empresa tiene
un cierto beta L. Hoy día hay un beta L de ¿cuánto lo dan? De 1,5, ¿sí o no? Sí. Es un dato, ahí está. Beta L 1,5. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el beta L en la nueva empresa? ¿Va a ser menor, igual o mayor? ¿Dónde va a haber más riesgo financiero? ¿Hoy o después? Después. Después. O sea, este beta L prima, ¿sí? Le voy a poner ahí una comita. Beta L prima tiene que ser mayor que el beta L actual, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Ah, voy a tener que hacer el recorrido, desapalancar el beta actual, ¿sí? Desapalancar este 1,5, calcular el beta U, ¿sí? Y después apalancarlo. Voy a desapalancar el beta L, voy a calcular un beta U como más el beta L, más y 40, y lo voy a desapalancar. 1 más el leverage actual multiplicado por 1 menos T sub C, 1 menos T sub C, ahí. Calculo el beta U actual, 0,96, y ahora apalanco para calcular el nuevo beta L, ¿sí? Este es el riesgo del negocio, que este no tiene por qué cambiar en la empresa apalancada, ¿cierto? Es el riesgo de la pesca, el riesgo de la línea aérea, etc. Entonces, el beta L nuevo será el beta U anterior por la nueva estructura financiera, que es más apalancada. 1 más el nuevo leverage, que es 1 ahora, por 1 menos T sub C. ¿Me van siguiendo? O sea, el beta, que antes era 1,5, por efecto del mayor apalancamiento, se fue a 1,6346. Ahí está. Y con este nuevo beta L, ya estoy en condiciones de calcular el nuevo K sub E, como más tasa libre de riesgo, más RF, más el nuevo beta L, que lo tenemos ahí, por la diferencia entre RM menos RF. Ahí está, 14,54. Y teniendo el CAE, el costo del patrimonio nuevo, y el costo de la deuda, se ponderan, ¿no es cierto?, en la fórmula de la WACC, con esta estructura financiera, se calcula la nueva WACC, y con ello se calcula el BL, como BL igual ROP por 1 menos T sub C, partido por la WACC. Ahí está. ROP o RAI 792 por 1 menos 0,30, partido por 10,07. Parece que alcancé hasta acá nomás. No alcancé a ver el ejemplo 5, queda de tarea, lo podemos ver en la clase que sigue. Estudien, esta parte es muy importante. El tema 4 ya lo vimos, que era este. Hagan este ejercicio 5, que es muy bueno, ¿sí? Cualquier cosa que no entiendan, lo vemos en la clase siguiente. Ya, jóvenes, que les vaya bien, estudien, tienen material. Chao. Chao, profe. Que esté bien. Igual.